Hay cosas que nunca decimos del todo, ni siquiera a nosotros mismos. Durante mucho tiempo, viví creyendo que olvidar era lo mismo que sobrevivir, que si fingía lo suficiente, quizá lo que me había pasado ya no existiría, pero el cuerpo no olvida. La memoria se esconde en los rincones del alma, esperando la más mínima señal de debilidad para volver a gritar. Hoy, a mis 83 años, todavía oigo esa puerta cerrarse, todavía huelo la lluvia azotando el suelo de tierra y todavía veo la mirada de mi madre, por última vez, antes de que todo cambiara. Nunca pensé que un día diría esto en voz alta, ni al mundo, pero hay momentos en que el silencio se convierte en veneno, y no quiero llevarme ese peso a la tumba sin decir primero, existo. Y sobreviví. Hay monstruos que no viven en pesadillas, viven entre nosotros, comen en nuestra mesa, comparten el mismo apellido, rezan antes de cenar, y sin embargo, dejan cicatrices que nadie ve. Esta historia no es solo mía, trata de todas las niñas que se vieron obligadas a madurar antes de tiempo, que aprendieron demasiado pronto que el peligro a veces se manifiesta con el rostro de quien debían proteger. Y si me escuchas ahora, quizás sea porque también cargas con un silencio que ya pesa demasiado. Si es así, quiero que sepas, no estás sola. Me llamo Clara Morales. Nací en el interior de Michoacán, en un pequeño pueblo, de esos que ni siquiera aparecen en el mapa. Hoy vivo en la misma casa donde todo empezó. Tengo 83 años y a veces creo que tengo más recuerdos que huesos en el cuerpo. Soy esa señora de trenzas blancas y piel arrugada que vende pan de leche en el mercado los domingos, la que siempre está en la misa de 6, sentada en la tercera fila, con el rosario entre los dedos y la mirada fija en el altar. No por devoción ciega, sino por supervivencia. La fe fue lo único que no me abandonó. Me llaman Doña Clara, y quizá así es como ya me conoces. Pero lo que casi nadie sabe es quién era antes de convertirme en esta anciana de pasos lentos y sonrisa educada. Era una hija, era una hermana mayor, era una niña, pero también callaba, tenía miedo. Era la niña que aprendió a tragarse las lágrimas para que no la llamaran mentirosa. Era la que le servía café al mismísimo monstruo e incluso se disculpaba si se quemaba la lengua. Nací en una época en la que los adultos nunca se equivocaban, cuando la palabra de un niño era solo imaginación y cuando la vergüenza de una familia era más importante que el dolor de una hija. Podrías pensar que esto ha cambiado, pero no ha cambiado tanto como debería. Por eso decidí contártelo. Cuéntalo por mí, cuéntalo por tantas chicas que aún viven en esta especie de prisión. Cuéntalo para que, un día, ninguna otra niña tenga que fingir que está bien mientras se desangra por dentro. Y ya que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una petición especial. Dime en los comentarios dónde me estás escuchando ahora mismo, en qué ciudad, qué país, en qué rincón del mundo vives. Quiero imaginarte al otro lado de la pantalla, respirando esta historia conmigo, porque cuando compartimos el dolor, pesa menos. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme sin juzgarme. Quizás esta sea la primera vez, en más de 70 años, que alguien me escucha de verdad. En aquellos primeros años, mi vida parecía una de esas tardes de verano, en las que el sol brilla lentamente y el tiempo pasa despacio. Mi casa era de adobe, pintada de azul claro, con un pequeño porche al frente donde mi madre cultivaba geranios rojos en latas de mantequilla recicladas. El suelo era de tierra y el techo de tejas viejas que se agrietaban en las mañanas frías y goteaban a coro en las noches lluviosas. Mi padre, Benjamín, era un hombre de pocas palabras y muchos callos en las manos. Trabajaba en el campo desde antes del amanecer y siempre regresaba oliendo a maíz, sudor y esperanza. Era de esos hombres que creían que el esfuerzo podía resolver casi todo, menos la muerte, como solía decir, mirando al cielo los días en que el maíz no crecía. Mi madre, Teresa, era el alma de aquella casa. Lo hacía todo con sus manos, el pan, las medicinas, la oración. Nos cosía la ropa, nos peinaba y nos enseñaba a rezar antes de dormir. Tenía una voz dulce y una risa que llenaba la cocina incluso cuando la alacena estaba casi vacía. Cuando callaba, era porque el mundo se desmoronaba, y yo aprendí a reconocer ese silencio desde muy joven. Yo era el mayor de 3 hermanos. Después de mí vinieron Tomás, 2 años menor,
y la pequeña Elisa, que aún hablaba de forma confusa y creía que los gatos entendían español. Nuestra infancia fue sencilla, como casi todo por allí. Nos despertábamos con el gallo del vecino, corríamos descalzos al río en los días calurosos e inventábamos juegos con ramitas, piedritas y hojas secas. Los domingos íbamos todos juntos a misa. Recuerdo el olor a cera derretida, el canto pausado de las señoras y la mano firme de mi padre en mi hombro, como diciéndome que estaba a salvo. Después de misa, comíamos pan con guayaba sentados a la sombra de la higuera, mientras los demás niños corrían por la plaza. Era nuestro ritual. Había días en que pensaba que nada cambiaría jamás, que esa vida de ropa tendida en el tendedero, ollas hirviendo en la estufa de leña y sonrisas a la luz de la lámpara, duraría para siempre. Creía que el mundo se limitaba a esos caminos de tierra, a los vecinos que se saludaban por su nombre y a los domingos de cielo despejado. Había una parte de mí que soñaba con ser maestra. Sentaba a mis muñecas en filas en el patio trasero y las obligaba a copiar letras que yo apenas podía escribir. Pensaba que enseñar era una hermosa forma de controlar el tiempo, como si, al enseñar a otros, pudiera evitar que algo malo sucediera. En aquel entonces, el mal era una palabra lejana, algo que solo existía en los cuentos de hadas que mi madre contaba por las noches, con lobos que venían del bosque y brujas que secuestraban niños. Aún no sabía que a veces el lobo vive dentro de la casa, y que no todos los monstruos viven escondidos debajo de la cama. Recuerdo el olor, no el de la tragedia, porque eso viene después, sino el de aquella mañana. El olor a ropa húmeda, a frijoles a fuego lento, a agua de lluvia goteando del alero, y a algo más, algo que solo años después reconocería como un presagio. Era un día nublado de mayo. Me desperté más temprano de lo habitual, porque oí toser a mi madre. No era una tos cualquiera, era un sonido áspero y profundo, como si sus pulmones intentaran escapar de su cuerpo. Fui a la habitación de mis padres y la encontré bañada en sudor frío, con la cara enrojecida y los labios ligeramente morados. «Es solo una gripe, querida», dijo, intentando sonreír, pero apenas le salía la voz. Al ver su estado, mi padre hizo algo que rara vez hacía. Dejó de ir al campo. La lluvia persistente ya había dificultado los caminos, pero decidió llevarla de todos modos al pueblo más cercano, donde había un pequeño hospital. «Quédate con tus hermanos, Clarita», dijo, mientras envolvía a mi madre en mantas. «Vuelvo hoy». Esa fue la última vez que escuché su voz. En ausencia de mi padre, mi abuelo paterno, Joaquín, quedó a cargo de la casa. Llevaba casi un año viviendo con nosotros, desde que falleció mi abuela. Era un hombre de pocas palabras y muchos gestos secos. Tenía una mirada dura, como si estuviera midiendo todo lo que veía, y siempre nos sentíamos pequeños bajo esa mirada. Ese día no habló mucho. Se sentó en el porche, como siempre, con su copa de brandy y la vieja radio de pilas. La lluvia seguía sin parar. Intenté entretener a Tomás y Elisa, preparando comida sencilla, dibujando con carboncillo en un cartón, inventando historias que mi madre solía contar. Pero había algo en el aire, una inquietud que no podía identificar. El día transcurrió lentamente, como arrastrando los pies. Mi abuelo se levantaba de vez en cuando, caminaba por la casa en silencio, preguntaba secamente si los niños estaban bien, y luego volvía al mismo rincón de siempre. A medida que se acercaba la noche, mi angustia crecía, y mi padre no regresaba. Alrededor de las 7 acosté a mis hermanos. Elisa se durmió enseguida, creyendo aún que todo volvería a ser igual que antes. Tomás tardó más, inquieto, preguntando por mamá. Mentí, sonriendo, diciendo que estaría mejor por la mañana. A las 9, oí los pasos del viejo coche hundiéndose en el barro. Corrí a la puerta, esperando ver a mi madre, pero solo salió mi padre. Llevaba el sombrero mojado en las manos y tenía los ojos destrozados. No necesitaba decir nada. Yo lo sabía. Mamá no sobrevivió. Dijeron que era neumonía avanzada. No teníamos forma de saber qué tan enferma estaba, porque en aquel entonces siempre pensábamos que era solo otra gripe. Pero esta vez no lo era. Mi padre me abrazó fuerte. Su cuerpo temblaba más de dolor que de frío. Cuando por fin me soltó, me dijo: «Sé fuerte, hija mía, por ellos», y señaló la habitación donde dormían mis hermanos.
Asentí. Ya no me quedaban suficientes lágrimas. Sabía lo que era perder a alguien, pero no sabía qué vendría después. Lo que tampoco sabía era que esa misma noche, en esa misma casa, me esperaba algo mucho peor que la muerte, algo que me acompañaría el resto de mi vida, incluso cuando todo a mi alrededor ya había cambiado. Esa noche, después de que mi padre llevara el cuerpo de mi madre al hospital para los preparativos del funeral, la casa se sumió en un silencio que no era solo luto, sino una especie de vacío que lo envolvía todo. Intenté no llorar delante de mis hermanos. Intenté seguir con mi rutina. Preparé las gachas de Elisa, arreglé la manta de Tomás, cerré la ventana de la sala. Pero dentro había un nuevo miedo, un miedo que aún no tenía nombre, pero que me hacía apretar los puños y contener la respiración, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi abuelo estuvo allí todo el tiempo, sentado a la mesa de la cocina, bebiendo una cachaza que cogió del armario donde mi madre guardaba las especias. Al pasar junto a mí, me tocó el hombro con una fuerza que no correspondía a un gesto de cariño. «Eres fuerte, ahora te encargarás de todo», dijo, y volvió a sentarse. La frase resonó en mi cabeza. En ese momento, todavía no entendía el significado de ciertas palabras pronunciadas por hombres adultos de mirada fija. Solo sentí incomodidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y fingí no darme cuenta. Al amanecer, cuando todos en la casa ya dormían, se acercó de nuevo. Yo estaba en la cocina, lavando las últimas ollas y sartenes, intentando distraerme con el sonido del agua. Se me acercó por detrás, lentamente. Podía oler la cachaza incluso antes de oír sus pasos. «Duérmete, Clarita, mañana será un día difícil». Asentí, me sequé las manos y fui a la habitación que compartía con Elisa. Pero el miedo me hizo dejar la puerta entreabierta con un taburete detrás. A la mañana siguiente, cuando mi padre regresó con el cuerpo de mi madre para el velorio, todo parecía una pesadilla. Los vecinos empezaron a llegar. El cura rezaba el rosario. El olor a café y velas se mezclaba con el olor a muerte. Pero nada me parecía real. Durante todo ese día, la mirada de mi abuelo me siguió. No dijo nada, pero no le hacía falta. Lo que no entendía del todo ya me rodeaba. La noche del velorio, la casa estaba llena de gente, pero nunca me había sentido tan sola. Caminaba entre la gente como un fantasma. Las tías que me abrazaban, los primos que corrían entre las sillas, los adultos susurrando condolencias. Todo parecía distante, apagado, y su mirada siempre ahí, observándome, observándome. Cuando todos se fueron y solo quedaron los familiares, mi angustia se convirtió en terror. Mi padre se encerró en la habitación donde solía dormir con mi madre. Lloró toda la noche. Yo lo escuchaba. Las delgadas paredes lo dejaban pasar todo, y mi abuelo seguía despierto, sentado a la mesa, con la misma botella de cachaza, con la mirada fija en mí cada vez que pasaba por la habitación. Era como si supiera que nadie más lo veía, que nadie más le prestaba atención. Tenía 10 años, y a esa edad todavía creemos que el mundo es justo, que los adultos nos protegen, que los monstruos solo existen en los libros. Pero en esa casa, la realidad era diferente, y estaba a punto de descubrirlo. El primer roce fue un gesto inocente, una caricia en la cabeza, un apretón en los hombros, una mirada que duró demasiado. Mi cuerpo no entendía, pero mi alma ya se encogía. Empezó así, con silencios, con ausencias, con la certeza de que nadie me oiría si gritaba. Y aprendí a tragármelo todo, como una piedra en el pecho que nunca baja. La primera vez ocurrió una noche en que el viento golpeaba con fuerza las ventanas y el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. No recuerdo la hora, solo recuerdo el sonido de las gotas cayendo en el cubo que mi madre solía colocar bajo el techo con goteras. Ping, 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 como una cuenta regresiva para algo que mi cuerpo ya temía, pero mi mente aún no se atrevía a nombrar. Elisa dormía a mi lado, abrazada a la muñeca de trapo que mi madre había cosido unos meses antes de morir. Tomás también dormía en la otra habitación y mi padre estaba destrozado. Se había pasado el día entero organizando el funeral, recibiendo visitas, intentando mantener la compostura delante de todos. Al caer la noche, apenas podía mantenerse en pie. Entró en la habitación, se acostó y lloró. Lloró como nunca había visto llorar a un hombre.
Fue entonces cuando mi abuelo se acercó a la puerta de nuestra habitación. Yo seguía despierto. Mi corazón latía aceleradamente. Latía suavemente como si fuera alguien amable. Clarita susurró. ¿Estás bien? Su voz tenía un tono dulce que me estremeció, y no era ternura, era un disfraz, era un vínculo disfrazado de cariño. Me levanté despacio para no despertar a Elisa. Abrí un poco la puerta. Él estaba allí, con la lámpara encendida en la mano. Te ves muy deprimida. Ven a la cocina conmigo. Hablemos un poco. Tu padre no está bien, pero estoy aquí para protegerte. Proteger. Esa palabra dolía más que nada. Lo seguí. La casa estaba oscura y fría. Nos sentamos a la mesa. Me sirvió un vaso de algo que nunca había bebido. Te reconforta, te ayuda a olvidar un poco el dolor. Me negué, pero él insistió. Solo un sorbo. Lo tomé. Me quemó la garganta. Me picó como fuego. Uno más. Bebí. El mundo empezó a dar vueltas. El aire se densificó. Mis pensamientos se confundieron. Fue entonces cuando me agarró la mano. Demasiado grande. Demasiado brusca. La apretó con fuerza. Eres una mujer fuerte, Clarita. Ahora eres la mujer de la casa. Esa frase se me quedó tatuada. Me llevó a su habitación. Una habitación oscura y sofocante, donde había dormido sola desde que murió mi abuela. La luz de la lámpara bailaba en las paredes como si también intentara escapar. Y allí, esa noche, me lastimó de una manera que ningún cuerpo de niña debería conocer. No lo entendí todo en ese momento. Solo lo sentí, el dolor, el asco, la confusión, las manos pesadas que me sujetaban, el olor a alcohol, tabaco, sudor rancio, las palabras susurradas en mi oído, promesas de silencio, órdenes disfrazadas de cariño. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Intenté luchar, pero mis piernas no me obedecían. Era como si hubiera abandonado mi cuerpo y estuviera observando desde fuera, un tipo de muerte que vivimos con los ojos abiertos. Cuando todo terminó, me llevó de vuelta a la habitación. Elisa seguía dormida, el mundo seguía, pero yo ya no era la misma. No sabía qué era, no sabía si seguía siendo una persona. A la mañana siguiente, me puse ropa diferente, me lavé la cara, me arreglé la trenza y fingí tan bien que empecé a convencerme de que tal vez no había sucedido realmente. Pero por la noche, al cerrar los ojos, el mundo volvió a girar. Y vi, sentí, lo reviví. Mi cuerpo quedó marcado, mi alma traspasada, y nadie lo vio. Hay dolores que el tiempo no borra, solo aprende a ocultarlos mejor, como si la memoria creara cajones cerrados desde dentro. Pero incluso cerrados, los cajones crujen, y a veces se abren solos en las noches más tranquilas. Lo que sucedió después de aquella primera vez no fue una excepción, fue el principio, el comienzo de una rutina oscura, clandestina y asfixiante. Días normales, noches de horror, y lo más cruel de todo era que nadie lo veía, nadie sospechaba. Mi padre seguía inmerso en el dolor de su pérdida. Se despertaba temprano, iba a trabajar y regresaba exhausto. Cuando estaba en casa, apenas podía levantar la vista. Confiaba ciegamente en su padre. El viejo Joaquín es duro pero es confiable, decía. Me tragué las palabras, me tragué las lágrimas, me lo tragué todo. Mi abuelo esperaba el momento oportuno, cuando mi padre salía, cuando Tomás iba a jugar con los vecinos, cuando Elisa dormía. Nunca tenía prisa. Me llamaba con voz tranquila. Necesito tu ayuda en el gallinero. Acompáñame al fondo del patio. Vamos a buscar leña juntos. No importaba dónde. Lo que importaba era que estaba sola, y él lo sabía. Al principio, seguía llorando, seguía luchando, seguía creyendo que tal vez si decía que no con suficiente fuerza, pararía. Pero no paró. Solo se volvió más cruel. Había noches en las que me hacía repetir en voz baja que yo era la mujer de la casa, que me amaba, que era nuestro secreto. Si no lo repetía, me apretaba el brazo tan fuerte que me dejaba un moretón. Aprendí a obedecer, a decir lo que quería oír, a sonreír con la boca seca de miedo. El momento más doloroso no era el roce, no era la fuerza, ni la sangre que a veces venía después. El peor momento era cuando mi cuerpo dejaba de resistirse. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba empezando a desconectarme por dentro, que ya no podía sentir mi propio cuerpo, que miraba al techo
e imaginaba que mi alma ya no vivía allí. Esa fue la verdadera violación, no del cuerpo sino del espíritu. Una noche, después de otra agresión, me escondí detrás del cobertizo del patio trasero. Me acurruqué en un rincón, cubierto de polvo, abrazado a mis rodillas. Llovía, pero no me importaba. Solo quería desaparecer. Le pedí a Dios ahí mismo, con la boca pegada a la rodilla, que me llevara, que me hiciera desaparecer. Pero Dios no me llevó, y esa noche por primera vez sentí rabia con Él. Sentí rabia con el cielo, con el silencio, con las paredes, con la vida. Con el tiempo empecé a vivir en dos mundos. En el mundo exterior era la Clarita responsable, la que cocinaba, cuidaba a sus hermanos, barría el jardín y le sonreía a su vecina. En el mundo interior era un cascarón, un lugar oscuro donde nada entraba, ni siquiera la luz. En una de las noches más frías de ese año, me desperté con dolor en el pecho y un sabor amargo en la boca. Tenía 12 años, sentía náuseas y miedo, mucho miedo. Pensé, ¿estaré embarazada? No lo estaba, pero en ese momento descubrí que el miedo podía tener olor, color, peso. No se lo dije a nadie. Nunca se lo dije a nadie. Hasta hoy, el peor dolor no es cuando alguien te lastima. Es cuando empiezas a pensar que te lo mereces, cuando crees que el problema eres tú y que nadie te va a salvar. Y lo más triste es que durante mucho tiempo lo creí. Después de un tiempo, dejas de esperar a que alguien venga a salvarte. El dolor deja de ser un visitante y se convierte en un residente, y aprendes a estar en silencio. Un silencio que no es solo la ausencia de sonido, es una estrategia de supervivencia. Viví, sí, me desperté temprano, preparé café, peiné a Elisa, ayudé a Tomás con sus tareas, cambié el agua de los bebederos de las gallinas, recogí la leña sobrante de la cocina. Hice todo lo que esperaban de mí, pero por dentro nada crecía. Era como si hubiera muerto y nadie se hubiera dado cuenta. Pasó el tiempo, el invierno llegó con fuerza, y el frío me dio una excusa para esconderme bajo ropa más grande. Me envolví en abrigos, mantas, chales. A veces me ponía 2 o 3 faldas debajo de la ropa, solo para sentir que había una barrera entre ella y yo. Cada noche era un ensayo para una huida. Planeaba rutas, escondía objetos. Una vez, dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. En otra ocasión, pensé en beberme 1 litro de alcohol de limpieza, pero nunca tuve el valor de escaparme de verdad, porque en la mente de una niña de 12 años, el mundo exterior parecía aún más peligroso. Y, peor aún, pensé que nadie me creería, porque era el padre de mi padre, el hombre más respetado de la familia, el que todos decían que era honesto, trabajador, un hombre de palabra. Y yo solo era una niña tranquila, una niña que se pasaba la mayor parte del tiempo mirando al suelo. A veces alguien se daba cuenta. La vecina me preguntó si estaba enferma. La maestra dijo que estaba muy distraída. Incluso la monja de la parroquia me llevó aparte una vez y me preguntó, ¿quieres hablar, hija? La miré a los ojos y mentí. Sonreí y le dije que todo estaba bien. Y me creyó. Tenía miedo de romper el silencio, porque sabía que si hablaba, todo se derrumbaría. Y no quería ser la niña que destruyera a su propia familia. Así que me convertí en una experta en disfraces. Aprendí a llorar sin hacer ruido, a sonreír sin enseñar los dientes, a dormir con un ojo abierto y el otro fingiendo descansar. Aprendí a esconderme en mí misma. A veces mi padre me observaba, durante mucho tiempo, como si algo no tuviera sentido, pero nunca preguntaba nada, tal vez porque no quería oír la respuesta. Y yo lo entendía, porque en el fondo yo tampoco quería hablar. El silencio era una especie de alivio. Me ahorraba tener que nombrar lo que estaba viviendo. Me protegía de la vergüenza, la culpa, el juicio. Pero con el tiempo me di cuenta de que el silencio también me robaba. Me robaba mi infancia, mi alegría, mis sueños. Todo estaba suspendido, latente, esperando un milagro. Y el milagro nunca llegó. La vida seguía como si nada pasara. Y yo también seguía adelante fingiendo, sobreviviendo. Pero tenía un nudo en el pecho, un nudo que se apretaba cada vez que la puerta del dormitorio crujía por la noche, un nudo que se apretaba aún más cuando oía a Elisa rezar en voz baja antes de dormir. Padre que estás en el cielo,
Protege a mamá en el cielo, a papá en el trabajo, a Clarita conmigo y al abuelo también. Rezaba por él y me destrozaba por dentro. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un rayo, no fue un grito, fue más bien un susurro que venía de dentro y decía, sigues viva. Y eso es algo. Quizás empecé a darme cuenta cuando mi cuerpo, aunque estaba herido, empezó a crecer. Mis pechos aparecieron discretamente, dolorosamente, como si mi propio cuerpo quisiera gritar que algo estaba cambiando. Mi voz se volvió más firme, mis ojos más atentos. Empecé a mirar atrás, y él lo sintió. Al principio intenté cosas pequeñas, cosas que tal vez ni siquiera se consideraran resistencia. Dormir con la puerta cerrada, aunque él se quejara. Despertarme antes que todos para evitar estar a solas con él. Siempre con un cuchillo de pan en el dobladillo de mi falda, envuelto en un paño. Pasar más tiempo con Elisa, más tiempo en casa del vecino, más tiempo lejos de cualquier lugar donde pudiera acorralarme. Eran pequeños actos, pero cada uno de ellos me devolvía una parte de mí misma. La tía Clara, prima lejana de mi madre, empezó a parecerse más a menudo en casa. Traía pan, fruta y una mirada que veía más allá. No decía nada, pero sus ojos me traspasaban. Una vez, mientras lavaba la ropa en el fregadero del patio, se me acercó lentamente y me dijo, «Eres diferente, chica. Tienes la forma de ser de quien vive con un secreto». Me quedé paralizada. Y ella no insistió. Simplemente dejó la frase ahí, como si plantara una semilla. Empecé a escribir. Al principio, eran solo palabras sueltas en trozos de papel escondidos dentro de un tarro de harina. Escribía lo que no podía decir. Lo intentó de nuevo hoy. Todavía me duele la pierna. Ojalá desapareciera. Era el único lugar donde podía ser sincera. Mi padre seguía el mismo ritmo. Se iba temprano. Volvía tarde. Evitaba la mirada directa. A veces me observaba como si algo le molestara, pero nunca preguntaba. Nunca. Hasta que un día algo cambió. Era sábado por la tarde. Estaba sola con mi abuelo en la cocina, limpiando los fogones. Mis hermanos habían salido a jugar y mi padre había ido al supermercado del pueblo. El cielo empezaba a oscurecerse, anunciando tormenta. Se me acercó de esa manera que me daba asco. «Creciste rápido, niña, igual que tu madre». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No lloré, no temblé. Solo lo miré a los ojos por primera vez. «No me toques». Su voz era baja, pero firme. Retrocedió un paso, sorprendido. «¿Qué? No me toques nunca más», repetí. Sonrió, con esa sonrisa torcida de quien no se toma nada en serio, pero no avanzó. Temblaba por dentro, pero por fuera estaba de pie, y en algún lugar dentro de mí crecía la certeza. No iba a aceptar morir en vida. Ese día, cuando mi padre regresó antes de lo esperado, me encontró con los ojos rojos, los labios apretados y las manos manchadas de ceniza. Me miró. Miró a mi abuelo. Algo pasó entre ellos. Una tensión que no se disolvió. Más tarde esa noche, mi padre me llamó al pasillo. «Clarita, ¿estás bien?» Abrí la boca para responder, pero la cerré. El nudo en mi garganta era demasiado denso. Solo asentí, incapaz de mentir, incapaz de hablar. Me miró fijamente un rato, demasiado tiempo. Luego simplemente dijo, «Si alguna vez quieres decirme algo, te escucharé, te lo prometo». Fue la primera grieta en la pared, y supe que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza de salir de ese infierno. En la primavera de ese año, todo parecía florecer menos yo. Los hipés del pueblo estaban en plena floración. El dulce aroma de los mangos maduros invadía las tardes. Los vestidos de las mujeres se mecían en el tendedero como si bailaran con el viento, pero por dentro seguía atrapada. Era como vivir rodeada de color con un corazón gris, hasta que llegó. Se llamaba Dolores. Era una enfermera recién llegada de la gran ciudad, enviada por el gobierno para visitar las comunidades más alejadas y brindar orientación sobre higiene, vacunas y primeros auxilios. Una mujer bajita, de piel oscura, con el pelo recogido en un moño y una mirada que parecía saberlo todo. Los niños del pueblo quedaron encantados con ella al instante. Los adultos la trataban con cautela. Después de todo, era nueva,
una desconocida, diferente. La primera vez que llamó a nuestra puerta, mi padre estaba en el campo. Fui yo quien abrió. Sonrió. Tú debes ser Clarita. Asentí, desconfiado. He oído que has estado cuidando la casa y a tus hermanos desde que tu madre se fue. Eso es muy bonito, pero también debe ser muy difícil. Esas palabras me impactaron como un susurro. Nadie me había dicho eso antes. Nunca con tanta dulzura. Entró, se sentó a la mesa de la cocina y pidió un vaso de agua. Preguntó por Elisa, Tomás y mi padre. Me miraba como si me leyera las entrañas. ¿Puedo volver otro día para hablar más contigo?, preguntó al salir. Asentí en silencio. Y volvió, 2 veces por semana. Siempre por la tarde, cuando mi padre no estaba y mi abuelo dormía o bebía en el porche. Traía libros, panfletos, historias de la ciudad. Hablaba de mujeres que aprendieron a defenderse, de niñas que fueron salvadas por otras mujeres. Me contó cómo ella misma había huido de un hogar violento. Yo también tuve un abuelo que no sabía amar, dijo un día, sin mirarme directamente. Me temblaban las manos. Se me saltaron las lágrimas por primera vez en mucho tiempo. No preguntó qué hacía, no insistió. Simplemente se quedó allí, escuchándome, acogiéndome sin forzarme. Dolores fue el primer rostro de afecto adulto que no me asustó. Un día, después de una tarde particularmente difícil, de esas en las que mi abuelo intentó obligarme y logré escapar fingiendo estar enferma, fui al patio trasero y me quedé allí, mirando la cerca de alambre que separaba nuestra casa del campo. Me quedé allí durante horas, con una ramita en la mano y la mente en otra parte. Fue Dolores quien me encontró allí. ¿Quieres huir, verdad? Negué con la cabeza. Pero tienes miedo. Volví a sacudirla. Me abrazó, no como mi madre solía abrazarme. Era un abrazo diferente, firme, como un puente. Cuando estés lista, Clarita, ven a buscarme. No te preguntaré nada, no te apresuraré, pero estaré aquí. Y cuando des el primer paso, te acompañaré hasta donde sea necesario. Esa noche escribí una carta, breve, solo 4 frases. Me lastimó. Más de una vez. No es mi culpa, quiero salir de aquí. Pero no sola. Lo puse en el fondo de la caja de harina. Al día siguiente, dejé la tapa abierta a propósito y recé. Por primera vez en mucho tiempo, oré con fe. Fe en que alguien finalmente me escucharía. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Nunca se olvida el sonido de una puerta cuando la empujas con el corazón latiendo en la garganta. Era una tarde nublada de abril, con el cielo cargado y un viento extraño que parecía presagiar algo. Papá había salido temprano a vender algunos productos de la huerta. Tomás y Elisa estaban en casa de los vecinos, celebrando el cumpleaños de un niño del pueblo. Y yo estaba sola, otra vez, con él. Había logrado evitarlo durante semanas. Dolores seguía viniendo, y su presencia me daba un escudo invisible. Pero ese día ella no vino, y él lo supo. Me llamó desde el granero, su voz ronca como siempre. Clarita, ven, necesito que me ayudes. Me quedé inmóvil. Tenía las manos mojadas lavando platos en la cocina, pero el cuerpo entero temblaba. No puedo ahora, grité sin moverme. Estoy ocupada. El silencio fue como un zumbido en los oídos. Luego, sus pasos, lentos, pesados. Se acercó, cruzó la puerta de la cocina y me miró fijamente. Sus ojos eran 2 piedras negras. ¿Desde cuándo me hablas así?, murmuró. Desde ahora, respondí sin girarme. Me tomó del brazo, con fuerza, como siempre. Pero esta vez no me quedé quieta. Me solté, lo empujé, lo miré con toda la rabia, todo el dolor y todo el amor que alguna vez tuve por mi madre, por mí, por lo que pude haber sido. No más, dije. No me toques nunca más. Él levantó la mano. No sé si para golpearme o para intimidarme, pero entonces se escuchó el chirrido de la camioneta de papá entrando en el patio. El tiempo se detuvo. Soltó mi brazo. Se alejó 2 pasos, pero no lo suficiente. Papá entró por la puerta, con una bolsa de pan bajo el brazo y el rostro empapado por la lluvia que acababa de comenzar. Me vio. Vio a su padre. Vio mi rostro. Y algo se rompió en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. El abuelo intentó responder. Solo estábamos hablando. Papá lo interrumpió. ¿Con esa cara? ¿Con ese brazo morado? No dije nada. No podía, pero tampoco bajé la cabeza. Entonces él me miró, directo, y yo asentí. Un silencio espeso llenó la habitación.
Papá dejó la bolsa sobre la mesa. Caminó hacia su padre, lento. Cada paso era un juicio. Cada respiro era una condena. Y cuando estuvo frente a él, lo dijo en voz baja, pero firme. «Sal de mi casa, ahora, y no vuelvas». El abuelo quiso protestar, pero papá levantó la mano. No para golpearlo, sino para detener cualquier palabra. «Sé lo que hiciste, siempre lo supe, pero me negaba a verlo. Hoy ya no puedo seguir negándome». Y el viejo se fue. No hubo gritos, no hubo golpes, solo la puerta abriéndose, el crujido de la madera y el sonido de la lluvia cubriendo su retirada. Esa noche papá me preparó un té, se sentó frente a mí y lloró. Lloró en silencio, como un niño que no sabe cómo arreglar un juguete roto. «No tienes que contarme todo ahora», dijo, «pero cuando estés lista, estaré aquí». Yo no respondí, solo tomé su mano, y por primera vez no tuve miedo. La mañana siguiente fue la primera en mucho tiempo en la que desperté sin ese peso en el pecho. No fue alegría lo que sentí, todavía no, pero sí una ausencia, la ausencia de miedo. Y eso ya era un comienzo. Mi abuelo no volvió más. Nadie en el pueblo preguntó por él. Algunos decían haberlo visto marcharse con un bolso viejo y el sombrero hundido sobre la frente. Otros simplemente asumieron que se fue por voluntad propia, quizá cansado, quizá enfermo. Nadie imaginó, o tal vez nadie quiso imaginar, lo que había detrás de su partida. Papá no habló del tema otra vez, pero algo cambió en él. Comenzó a llegar más temprano a casa, a sentarse con nosotros a la mesa, a corregir tareas, a leer cuentos a Elisa antes de dormir. No era perfecto, tenía silencios largos y miradas perdidas, pero estaba presente. Y eso, para nosotros, era nuevo. Con el tiempo, Dolores se volvió parte de nuestra rutina. Seguía viniendo 2 veces por semana, pero ahora ya no preguntaba, ni sugería. Simplemente estaba. Traía pan, libros y su risa cálida que llenaba los rincones vacíos de la casa. A veces me peinaba el cabello en silencio. A veces me enseñabas a escribir cartas. Y otras, simplemente nos sentábamos en el portal a ver pasar la vida. Me regaló un cuaderno de tapas azules. «Para que escribas lo que no puedas decir», me dijo. Y yo lo llené. Con historias, con recuerdos, con sueños también. Uno de esos sueños era volver a la escuela, y fue papá quien me lo propuso. «Tu madre quería que estudiaras, yo también lo quiero. No estás obligada, pero si quieres, podemos intentarlo». Al principio tenía miedo de no encajar, de que todos me vieran como la niña rara. Pero en el aula, algo despertó en mí. Era como volver a sentir la luz del sol sobre la piel después de un invierno demasiado largo. Me refugié en los libros. Me aferré a cada palabra como si fueran semillas. Y poco a poco, dentro de mí, comenzó a brotar algo. No sabía qué era, pero era vida. Tomás se volvió más protector conmigo. Me buscaba al salir de clase. Me traía flores del campo. A veces, sin decir nada, se sentaba a mi lado en las tardes y se quedaba conmigo, en silencio. Elisa, que ya no recordaba con claridad lo ocurrido aquel año, crecía con esa luz especial que solo tienen los que nunca supieron del horror. Papá comenzó a sonreír más, y yo, que durante años me sentí hecha de sombra, comencé a descubrir colores dentro de mí. Dolores fue quien me animó a participar en una feria de lectura del pueblo. Leí en voz alta un cuento que había escrito en secreto, la historia de una niña que sobrevivía a un bosque lleno de bestias porque encontraba una linterna mágica que iluminaba su camino. Cuando terminé de leer, había silencio en el salón, pero era otro tipo de silencio, uno que no dolía, uno que escuchaba. Después de ese día, algo cambió en mí. Comprendí que no era solo una víctima, era también una narradora, una tejedora de palabras, una sembradora de verdades, y entendí también que sanar no era olvidar. Sanar era recordar sin desmoronarse. Sanar era mirar al pasado de frente y decir, sí, me pasó, pero no me define. El proceso fue largo, lleno de tropiezos. Hubo días en los que el miedo volvía disfrazado, en los que las pesadillas regresaban, como si no quisieran soltarme. Pero ya no estaba sola. Tenía una red, tenía una historia, y tenía sobre todo una voluntad enorme de vivir. El día que cumplí 16 años, papá me regaló una bicicleta usada y una carta escrita con su puño tembloroso. Solo decía una cosa: perdóname por no haber visto antes.
Gracias por seguir aquí. Lloré con esa carta en las manos, sentada bajo la sombra del naranjo donde mamá solía colgar la ropa, porque entendí que, a pesar de todo, había amor en mi vida. Un amor imperfecto, herido, remendado, pero real. Y por primera vez sentí que mi historia no iba a terminar como comenzó. Iba a terminar en paz. Hoy tengo 83 años. El cabello blanco, las manos arrugadas, los pasos lentos. Camino por las mismas calles polvorientas de aquel pueblo donde todo comenzó. La misma plaza, la misma iglesia, el mismo silencio entre las casas cuando cae la tarde. Y sin embargo, nada es igual. Cada rincón guarda una memoria, una herida, pero también una promesa. A veces me siento en el portal de mi casa con una taza de café y veo pasar a los niños corriendo y pienso en mí, en la niña que fui, la que creía que no tenía salida, la que aprendió a callar, la que pensó que el amor dolía. Pero también pienso en la mujer que soy hoy, una mujer que eligió vivir, que se reconstruyó con los mismos pedazos que otros rompieron, que no olvidó, pero tampoco se dejó hundir por la memoria. He aprendido que el dolor cuando se comparte, sana, que la vergüenza no pertenece a quien fue víctima, sino a quien hizo daño, que no hay edad para recuperar la voz. A veces jóvenes del pueblo me piden consejo. No saben lo que viví, pero sienten que tengo algo que decirles, y yo no cuento detalles, no es necesario. Solo les digo que el corazón es fuerte, más fuerte de lo que creemos, y que aunque haya noches oscuras, siempre llega el amanecer. Lo que pasó conmigo no fue justo, no fue mi culpa, pero fue parte de mi historia. Y al contarlo aquí, contigo, con quien me escucha ahora, quiero que sepas algo. Si tú estás viviendo algo parecido, no estás sola, no estás roto, no estás manchada, no estás condenado a repetir el dolor. Eres luz, eres posibilidad, eres superviviente. Y si hoy no tienes fuerzas para hablar, está bien. Respira, sobrevive, espera, porque llegará el día en que tus palabras saldrán como un río, y entonces nadie podrá detenerte. A ti que me estás viendo desde cualquier rincón del mundo te abrazo, desde esta abuela que aprendió a perdonar no por el otro, sino por ella misma, que encontró en la fe una cuerda para no caer, que sigue rezando cada noche, no para borrar el pasado, sino para agradecer el presente. Si mi historia tocó tu corazón, compártela, porque quizás alguien en este momento esté buscando una señal, y tal vez esta sea la suya. Y antes de irme, solo quiero que te lleves esto. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para creer que puedes ser amado sin ser herido. Y nunca, jamás es tarde para sanar. Que Dios te bendiga y que el amor, el verdadero amor, ese que cuida, ese que repara, te encuentre siempre.